Bendiciones, Dios los bendiga. Bueno, pues continuamos hablando acerca de la adoración. Y la adoración es un tema que con frecuencia da lugar a debates. Todos tenemos nuestras preferencias, porque todos sabemos cómo hay que hacerlo y cómo no. Pero ¿qué sucede cuando mi manera no es la tuya y estamos en la misma congregación? Crece la tensión, hay separaciones y antes de que podamos saberlo, se ha creado una zona de guerra. Las batallas son por lo general por cuestiones musicales, de gustos, de estilos, pero olvidamos lo principal. ¿A quién está dirigida la adoración? Pero esto es lo que más importa. Al centrarnos en cómo adorar, perdemos el centro de la cuestión. Debemos primero pensar en lo que es la adoración, en por qué adoramos, y gran parte del tiempo lo dedicamos en nuestras preferencias personales. Aunque disfracemos nuestro argumento con barniz teológico, vivimos en un mundo egocéntrico, donde la autogratificación, la autosatisfacción, la autorrealización y todo lo que se le parezca ocupa nuestra actividad y determina nuestra respuesta. Si no tenemos cuidado, veremos que evaluamos nuestra adoración también de manera egocéntrica. Y hay 3 razones bíblicas clave para la adoración, y todas tienen como centro a Dios. Número 1, Dios merece nuestra adoración. Salmo 98, Salmo 100, Salmo 104, Salmo 111. Número 2, la adoración es la respuesta adecuada a Dios por quien es Él y por lo que ha hecho. Y número 3, adoramos a Dios por su infinita bondad y grandeza. Reconocemos su superioridad sobre nosotros en todo. Y lo adoramos por su obra como creador y redentor. De esto habla Apocalipsis 4, 10 y 11 y Apocalipsis 5, 13. Son escrituras que nos hablan del glorioso cuadro de la adoración en el cielo. Y quiero preguntarte hoy, comenzar diciéndote, ¿por qué lo adoramos? El título de hoy es Adorar al Dios que no cambia. ¿Pero por qué lo adoramos? Él es un Dios inmutable, que no cambia y omnipotente, todopoderoso. En Oseas 6:6, el Señor dice, lo que pido de ustedes es amor y no sacrificios, conocimiento de Dios y no holocaustos. Y esta declaración eleva el conocimiento de Dios a una posición de suprema importancia. Quiere decir que la verdadera adoración no se basa en lo externo como los sacrificios, ofrendas quemadas y rituales, sino que más bien se fundamenta en el asunto crucial de conocer y amar al Dios verdadero, más que pensar en que Él desea algo externo o ritual. Podría pensarse en la adoración como el deseo de Dios porque lo conozcamos. Entonces, el conocimiento del Dios verdadero nos dará o provee la intimidad para una adoración aceptable. Proverbios 9:10 dice, el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al Santo es tener discernimiento. Nadie es sabio hasta que conoce a Dios. No hay alguien que tenga el mínimo entendimiento hasta que tenga el conocimiento del único Santo. Sin el conocimiento de Dios, toda adoración es inaceptable. No hay diferencia alguna con la más grande idolatría. Cuando pensamos en idolatría, usualmente imaginamos a un ser primitivo, lejano, que se inclina ante un pequeño Dios, o imaginamos un templo pagano, hecho con esmero, decorado y con un fuerte olor a incienso. Pero la idolatría va más allá de la idea de crear un Dios falso. Básicamente la idolatría es tener pensamientos falsos acerca de Dios o entretenerse con pensamientos que no son dignos de Él.
En este sentido, muchos cristianos evangélicos son culpables de idolatría. Espanta lo que algunos cristianos asumen acerca de Dios. Y Él también, nuestro Dios, también está espantado, entre comillas, cuando Él mismo dice en el Salmo 50:21, has hecho todo esto y he guardado silencio. ¿Acaso piensas que soy como tú? Pero ahora voy a reprenderte, cara a cara voy a denunciarte. Los cristianos de hoy han rebajado a Dios a su nivel, robándole su majestad y santidad. Y eso es tan idólatra como adorar a una piedra o una imagen, una escultura. Y justamente es lo que han hecho muchos. Lo han minimizado a su propia semejanza. Sus pensamientos sobre Él provienen de inventos de sus propias mentes que no tienen nada que ver con lo que realmente Él es. La historia de la humanidad probablemente mostrará que ninguna persona ha estado por encima de su religión, y la historia espiritual del hombre demostrará positivamente que no hay religión que haya sido más grandiosa que su idea de Dios. La adoración es pura o común en la medida en que el adorador se deleite en gran o en poca manera en los pensamientos de Dios. Por esta razón, la pregunta más solemne antes de la existencia de la iglesia es Dios mismo, y el hecho más solemne sobre cualquier hombre no es lo que dijo e hizo en determinado momento, sino lo que piensa en lo profundo de su corazón sobre quién es Dios. Y entonces, la verdad fundamental en la adoración es el entendimiento que tiene el adorador sobre Dios. Pero, ¿podemos entender a Dios? Te pregunto, ¿podemos entender a Dios? La Biblia dice que sí. Dios prometió, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Jeremías 29:13. Salomón escribió en Proverbios 2, del 3 al 5. Si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como la plata, como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. La única manera de conocer a Dios y de entender todo lo que se ha revelado acerca de Él es haciendo que la búsqueda del conocimiento de Dios sea el propósito principal de nuestra vida. Si estamos enfocados en buscar dinero, si estás dedicado a buscar el éxito, si estás empeñado en buscar otra cosa con más urgencia que el conocimiento de Dios, pues no vas a estar entendiendo la gloria de Dios a profundidad, ni la vas a entender. Ahora, ¿cuál es la dificultad al conocer a Dios? Nadie entiende a Dios perfectamente. Hacemos bien al admitir que Dios es incomprensible. No puede limitarse a ninguna definición humana. Aunque nos ha revelado mucho de sí mismo, todo lo que sabemos sobre Dios lo conocemos en los términos, por así decirlo, más primitivos. Nos metemos en problemas cuando tratamos de que Dios se parezca demasiado a lo que conocemos. Cuando utilizamos símbolos humanos para describir a Dios, debemos recordar que Él es supremo, el patrón infinito, no la copia. No existe una metáfora que pueda explicar a Dios del todo. Por ejemplo, entendemos el amor de Dios porque conocemos el amor humano. Sin embargo, cuando el amor de Dios se presenta de forma distinta a nuestro amor, no debemos creer que el amor de Dios es imperfecto, porque esto es hacer del amor humano un patrón absoluto, y entonces juzgamos el amor de Dios con esa medida. Muchas veces es más sencillo pensar a Dios en términos opuestos. Vivimos en un mundo que es tan contrario a Dios que frecuentemente tenemos que pensar en quién quién Él es, pensando lo que no es.
porque Él no es como alguna cosa que podamos comprender. Por ejemplo, para que entendamos más, cuando decimos que es santo, queremos decir que no tiene pecado. No podemos concebir la esencia de la santidad absoluta sin creer de que nada lo puede manchar. Todo lo que hemos experimentado es pecado y no podemos comprender la eternidad o la infinidad, pero comprendemos los límites. Así que podemos decir que Dios no tiene ninguna limitación. Otra dificultad al comprender a Dios es que todos los atributos que conocemos de Él no son todos los que existen. Un atributo de Dios es cualquier verdad acerca de su carácter. Si Dios es infinito, debe haber verdades infinitas sobre Él. Algunos atributos de Dios son más fáciles de comprender para nosotros aún que para los ángeles. Primera de Pedro dice que los ángeles quisieran entender las verdades de la salvación, pero no pueden. No pueden percibir la realidad del perdón de la forma en que nosotros lo hacemos, porque nunca lo han experimentado. Los ángeles que fallaron fueron malditos. Los ángeles que no lo hicieron, no necesitan perdón. De acuerdo con Efesios 3:10, lo entendemos, y Dios se presenta a los ángeles al demostrar su sabiduría. Ellos lo comprenden tal vez mejor que nosotros. Pero una cosa es cierta: cuando lleguemos al cielo, Dios será mucho más para nosotros de lo que es hoy. Aunque nunca podamos comprender la infinita riqueza de sus atributos, aumentará nuestro entendimiento y nuestra capacidad de experimentarlo. Pablo escribió en 1 Corintios 13:12: ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Sin embargo, por ahora podemos conocer todo lo que necesitamos acerca de Dios mediante la revelación que nos ha dado en su palabra. En el estudio de ayer descubrimos en términos generales quién es Dios. Y en estos próximos estudios queremos enfocarnos en quién es Él al mirar algunos de sus atributos específicos con más detenimiento. Por ejemplo, número 1, Dios es inmutable, que no cambia. La Biblia nos enseña que Dios no es susceptible en cambio, es inalterable e invariable. El Salmo 102, 25 al 27 dice: en el principio tú afirmaste la tierra, y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos se desgastarán como un vestido, y como ropa los cambiará y lo dejará de lado. Pero tú eres siempre el mismo, y tus años no tienen fin. Los hijos de tus siervos se establecerán, y sus descendientes habitarán en tu presencia. En Malaquías 3:6, Dios explica las razones por las que no ha destruido por completo a los hijos desobedientes de Jacob. Dice: yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. Y Santiago escribe en Santiago 1:17: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Dios no cambia ni para bien ni para mal. Ambos extremos son impensables para Él, ya que no podría hacer algo mejor ni peor. No hay nada en Él que cambie. Cuando decimos que Dios no cambia, queremos decir que ni su carácter ni su voluntad cambian. Números 23:19 dice que Él no es hombre, no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer.
¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Sin embargo, puede escoger reaccionar de forma diferente frente a las respuestas variables del hombre. Por ejemplo, Dios le ordenó a Jonás que predicara en la ciudad de Nínive, donde sus habitantes serían destruidos. Pero con la predicación de Jonás, la ciudad entera se arrepintió. Y la Biblia dice en Jonás 3:10, al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. En lugar de destruirlos, los bendijo. Ahora te pregunto, ¿Dios cambió? No, fue Nínive la que cambió. Y Dios respondió a su arrepentimiento con una bendición, la cual es coherente con su naturaleza. Génesis 6:6 dice que cuando Dios miró el libertinaje de la humanidad en la civilización antes del diluvio, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Dios había hecho al hombre para bendecirlo, pero el hombre convirtió su bendición en maldición. La voluntad de Dios y su carácter son inmutables. Él recompensó el bien y castigó el mal. El hombre cambió y Dios lamentó que el hombre sufriera en el juicio. Él no se goza cuando cae el juicio. Lean 2 de Pedro 3:9. Cuando la Biblia dice que Dios lo lamentó, no quiere decir que hubiera pensado que había cometido un error como nosotros humanamente pensamos. La Biblia usa la palabra arrepentimiento, pero no quiere decir que cambió de parecer. Simplemente la Biblia expresa la actitud divina del dolor por el pecado en términos comprensibles para nosotros. Significa que Dios respondió a la iniquidad, a la maldad del hombre con dolor y cambió su trato hacia la humanidad por la conducta que tenían. Su voluntad jamás cambió, nunca cambió ni siquiera su maldición. Lean Jeremías 13:17. La inmutabilidad de Dios lo diferencia de todo, porque todo lo demás cambia. El universo entero cambia, las galaxias nacen y mueren, aún el sol se está apagando lentamente. Nuestro mundo está en constante cambio, las estaciones cambian, nos volvemos viejos y morimos, y desde el principio hasta el fin, todo lo que conocemos cambia, menos Dios. Hebreos 13:8 dice que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. ¿Y nosotros en qué nos beneficiamos de la inmutabilidad de Dios, de que Él no cambie? Escucha esto. El hecho de que Dios no cambie es una gran fuente de consuelo para nosotros, para todos los creyentes. Quiere decir que su amor es para siempre, su perdón es para siempre, su salvación es para siempre, sus promesas son para siempre. En Romanos 11:29 Pablo escribe, porque las dádivas de Dios son irrevocables, los dones de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. Dios no cambia su promesa. Segunda de Timoteo 2:13 dice, somos infieles y Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Si nuestra fe va despacio, Él no cambia con nosotros. Entonces, la seguridad de la salvación se fundamenta en el carácter inmutable, incambiable de Dios. Nosotros cambiamos a cada rato, pero Él no. Para los cristianos, el conocimiento de que Dios es inmutable nos debe de tranquilizar y emocionar. Le pertenecemos a Él y ha prometido suplir todas nuestras necesidades. Estamos seguros en la relación que tenemos con Él. Su amor por nosotros nunca disminuirá y verdaderamente terminará el trabajo que inició en nosotros. Como dice Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra la terminará.
Sin embargo, el conocimiento de que Dios no cambia puede ser terrorífico para alguien que no es creyente. Él ha dicho en su palabra que el alma que peque, que tenga pecado, morirá y no va a alterar su decreto. Su palabra dice que la paga del pecado es la muerte y eso será tan verdadero como el juicio final, tal como fue cuando se escribió. Aunque sienta dolor, no suavizará su posición frente al pecado. La Biblia dice en el Salmo 119, verso 89, tu palabra, Señor, es eterna y está firme en los cielos. Dios es omnipotente, es todopoderoso. La palabra todopoderoso se usa 56 veces en la Biblia y siempre se usa para Dios, nunca para alguien más. Dios es todopoderoso y omnipotente. Y de nuevo, nos vemos obligados a usar un término opuesto para explicar el concepto. No hay nada que Él no pueda hacer. Esa es una idea asombrosa. No hay límites para su poder. Dios puede hacer fácilmente una cosa u otra. No es más difícil para Dios crear el universo, crear las galaxias, que hacer una mariposa. Para Él es igual. Y hacer todo sin perder algo de su fuerza. Isaías 40, 28 dice, ¿acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. O sea, Dios no necesita recargarse. ¿A dónde iría por más fuerza? No hay poder fuera de Dios. La autoridad para usar su poder proviene de su poder absoluto. Dios no solo tiene el poder, sino que también tiene la autoridad de hacer cualquier cosa que Él quiera. Aunque Dios puede hacer cualquier cosa que quiera, su voluntad es totalmente coherente con su naturaleza. Y esto explica, por ejemplo, por qué no puede mentir y no tolera el pecado. Además explica por qué muestra gracia y misericordia. El Salmo 115, verso 3 dice, nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que le parezca. Algunas veces o alguna vez tú que estás escuchando te has hecho la pregunta, ¿por qué ha hecho esto Dios? Bueno, lo hizo porque en su infinita sabiduría Él quiso. Si no le parece una respuesta satisfactoria, es porque no entiendes a Dios. Tú estás tratando de hacerlo parecer a los hombres. En Romanos 9, Pablo trata el asunto de que Dios hace lo que quiere. Él es soberano. Y dice que algunos harán la pregunta, entonces, ¿por qué todavía nos echa la culpa a Dios? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? En Romanos 9, 19. En otras palabras, si Dios siempre hace lo que quiere, ¿cómo puede culpar a los hombres? Y entonces da una respuesta que probablemente no te va a satisfacer o no va a satisfacer a aquellos que no entienden el poder absoluto de Dios. Y él dice en el verso 20, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la hizo porque me hiciste así? O sea, dicho de otro modo, no tenemos derecho a cuestionar a Dios. El poder supremo en cuanto al diseño es un derecho exclusivo del alfarero, del hacedor. Y hay 4 áreas, pon atención, aquí está lo interesante de hoy. Hay 4 áreas en las que puede verse el poder de Dios con mayor claridad. Una es su capacidad de crear algo de sí mismo. El Salmo 33:6 dice, por la palabra del Señor fueron creados los cielos, y por el soplo de su boca las estrellas. En el verso 9 dice, porque Él habló y todo fue creado, dio una orden y todo quedó firme.
Romanos 4:17 dice que Él da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si ya existieran. O sea, Dios creó todo sin alguna ayuda, sin ninguna ayuda. Isaías 44:24 dice, así dice el Señor, tu Redentor, quien te formó en el seno de tu madre. Yo soy el Señor, que ha hecho todas las cosas. Yo solo desplegué los cielos y expandí la tierra. ¿Y quién de ustedes estaba conmigo cuando lo hice? El mundo llegó a existir en el momento en que Dios lo quiso y lo pensó. Mundo instantáneamente surgió. Él dijo mundo y fue el mundo. Piensa en el poder que hay en el universo creado. Podemos desintegrar un átomo y destruir con la explosión resultante a una ciudad principal. Pero aún así, los hombres pudieran producir una reacción en cadena que pudiera sepultar al universo entero. Pero no se aproximaría al poder de Dios, porque Él es más grande que todo lo que creó. Es el único que puso todo el poder en potencia dentro de cada pequeño átomo. En segundo lugar, es una segunda área en la que podemos ver el poder de Dios, es en su capacidad para sostener su creación. Hebreos 1:3 dice que sostiene todas las cosas con su palabra de poder, con su palabra poderosa. Dios descansó el séptimo día de la creación, pero no porque estuviera cansado. De hecho, realmente no descansó de la forma en que nosotros lo entendemos, que se fue a dormir y descansó. No, nada de eso. Simplemente cesó su actividad creadora. Si Dios hubiera dejado de actuar en el séptimo día, todo lo que había hecho durante los primeros 6 días se hubiera desbaratado. Por eso es importante entenderlo. Cuando Dios descansó en el séptimo día, también estaba estableciendo un modelo físico y espiritual para nosotros, así como un símbolo de descanso que se cumplirá completamente en el plan de redención eterna en Jesucristo. Necesitamos descanso físico y tiempo para adorar y reponernos espiritualmente, pero Dios no lo necesita, ya que Él continúa protegiendo a su creación. Y más aún, el poder de Dios se ve claramente, número 3, en su capacidad para redimir al perdido. De hecho, su poder es más maravilloso en la redención que en la creación, porque ahí no había oposición, ni ningún demonio que sujetar, ninguna ley que silenciar, ninguna muerte que conquistar, ningún pecado que perdonar, ningún infierno que cerrar y ninguna muerte en la cruz que sufrir. Lo que hace que la redención sea verdaderamente extraordinaria es que Dios llamó para sí a un grupo de donadies y los hizo confundir a los poderosos. Primera de Corintios 1:26 al 28 dice, hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es para anular lo que es. Los primeros capítulos de Hechos muestran cómo los apóstoles trastornaron al mundo. Era una clara demostración del poder de Dios en la redención. Y por último, finalmente, número 4, el poder ilimitado de Dios es visible en su capacidad para levantar de la muerte. Un día, al final de los tiempos, Dios levantará de la muerte a cada ser humano que haya vivido de forma justa o injusta.
Jesús dijo en Juan 5, 28 al 29, no te asombres de esto, porque llegará la hora cuando todos los que están en los sepulcros, en las tumbas, oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Este pasaje habla del incomprensible poder de la resurrección. Ahora, ¿cuál es el significado de la omnipotencia de Dios? La omnipotencia de Dios es una verdad práctica y fundamental para la verdadera adoración. Segunda de Reyes 17:36 dice, adoren solo al Señor, que los sacó de Egipto con gran despliegue de fuerza y poder. Es a Él a quien deben adorar y ofrecerle sacrificios. La Biblia dice, a este adoraréis. Una comprensión de la omnipotencia de Dios es una fuerte motivación para adorar, porque su poder es una base para la confianza diaria de nosotros los creyentes. Cuando, por ejemplo, en mi caso me siento incompetente, incapaz de hacer algo, bueno, casi todos los días, viene a mi mente Filipenses 4:13, el cual dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o Efesios 3:20, que dice que Dios es, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. El poder de Dios nos sostiene en nuestras vidas diarias. Esta es una gran fuente de ánimo. No hay problema, por difícil que nos parezca, que Él no pueda manejar. El Salmo 121, verso 1 al 2, nos da su perspectiva. A las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. Dios hizo el cielo y la tierra. Ninguno de nuestros problemas se iguala a su gran poder. Efesios 6:10 dice, por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. No necesitamos luchar nuestras batallas en nuestra propia fuerza. Su poder omnipotente está disponible para nosotros. Cuando viene el adversario, no debemos pelear. Vaya y dígale al comandante, al león de la tribu de Judá, quien pelea por nosotros. El secreto de nuestra victoria depende de su poder. Juan escribió en 1 de Juan 4:4, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. No hay necesidad de temer o desertar o perder nuestra salvación o tener miedo. Pablo le escribió a Timoteo en 2 de Timoteo 1:12, por ese motivo padezco estos sufrimientos, pero no me avergüenzo, porque sé en quién he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que he confiado. Romanos 8:33-35 pregunta, ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la pobreza, el peligro, la violencia. Y Pablo continúa, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Sin embargo, el impacto de la omnipotencia de Dios es muy diferente en los no creyentes, ya que están en oposición a Dios y el poder de Dios es una amenaza para ellos. Quiere decir que su juicio es seguro y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, como dice Hebreos 10:31. Mañana veremos por qué adoramos a un Dios inmutable,
y omnipotente, todopoderoso, el Dios que está en todas partes. Adoramos al Dios inmutable y todopoderoso. Lo adoramos a un Dios que no cambia. Pero para comprenderlo, si tú piensas en Dios como alguien que es lo suficientemente simple para que la mente humana lo entienda, pues entonces tu Dios no es el Dios verdadero. ¿Cuál es su concepto acerca de Dios? ¿Cuál es tu idea acerca de Dios? ¿Qué es lo que piensas acerca de Dios? ¿Lo ves como un ser eterno, infinito, todopoderoso, inmutable, glorioso? ¿O como muchos tiendes a minimizar la grandeza de Dios? Hasta le dicen, ay Diosito, mi Diosito, prefiriendo pensar en Él como alguien que puede ser manipulado o engañado por la hipocresía humana. Dios conoce mi corazón, claro que lo conoce, que está podrido. O como aquel a quien se le puede ordenar hacer algo, pensamos que lo podemos manipular. Una visión de Dios como esta es totalmente pagana. Una visión de la firmeza de nuestro Dios inmutable nos va a traer una sensación de seguridad y de estabilidad a nuestras vidas inestables. Y el entendimiento de que su poder es ilimitado y que no se reduce, fortalece y anima aún al creyente más débil. La respuesta natural debe ser alabanza y adoración que fluye en una vida que adora. Mañana entenderás más del Dios que está en todas partes y lo sabe todo. Todo lo sabe, aún lo que estás pensando ahorita en este momento. Pero vamos a orar, a darle gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día hermoso. Gracias por lo que tú haces, Señor. Gracias por tus maravillas. Gracias por darnos confianza, Señor, en tu poder, como estudiamos hoy, en que tú no cambias. Nosotros cambiamos a cada minuto, Señor, pero tú no. Y muchas veces viene desánimo cuando oramos y no vemos la respuesta. Pero no es que tú no contestes, sino que tú conoces lo mejor que es para nosotros. No es que no estés respondiendo a nuestras oraciones, sino que tú al tiempo tuyo nos darás lo que de verdad necesitamos, no lo que queremos. Porque a veces podemos pedirte cosas que nos van a alejar de ti, Señor. Pero tú sabes lo que necesitamos para no apartarnos de ti, para que aún las bendiciones no nos aparten de ti. Tú eres un Dios inmutable, incambiable, donde no hay sombra de variación. Eres un Dios todopoderoso, no hay poder que se pueda enfrentar a ti. Por eso, Señor, cuando vengan ataques, cuando vengan pruebas, que podamos apelar a ese poder omnipotente, porque mayor es el que está en nosotros y con nosotros que el que está en el mundo, Señor. Hoy te rogamos que nos podamos empoderar de tu poder a través de tu Espíritu Santo y que entendamos que no es con espada ni con ejército, sino con tu Espíritu Santo, y que podamos pelear la buena batalla de la fe todos los días, derribando en nuestra mente todo argumento, toda altivez, todo pensamiento que se levanta en contra de tu conocimiento, porque el campo de batalla es la mente. Tu palabra dice en Romanos 12:2 que renovemos nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Y tú nos das la herramienta en Filipenses 4:8. En esto piensen: todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo justo, todo lo de buen parecer. En esto piensen. Por eso hoy, Señor, que nuestra mente la podamos, Señor, sujetar a la tuya y que podamos decir: tenemos la mente de Cristo, la mente de un Dios que no cambia. Por eso te adoramos, te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.